No sigue, Continúo. compañero. Compra-venta. La servidumbre de tránsito, la cual por derecho y mediante escritura pública corresponde a la señora Juana Elmira Palacios, por lo cual la parte actora pide que se deje sin efecto el contrato, se restituya la servidumbre de tránsito, se proceda a reparar los daños y perjuicios, a lo que la parte demandada responde que la servidumbre de tránsito no existe. 2. El contrato de compra-venta se celebró de buena fe y por lo que el objeto de la controversia vendría a ser la existencia o no de acciones colusorias. ¿Tienen alguna objeción respecto al objeto de la controversia, señores? Señor de la parte demandada. No, Abogado señor de la juez. parte demandada. Asimismo, abogado de la parte actora. Sí, señor juez. Yo tengo una observación que me gustaría hacer. Solicito que el objeto de la controversia sea más bien la existencia o no de una servidumbre de tránsito a favor de Juan Elmira Palacios. Le solicito, señor juez, que sea esta tomada como el objeto de la controversia. Bien, ¿está de acuerdo la parte demandada con lo manifestado en cuanto al objeto de la controversia por la parte actora? No, señor juez, no tengo ningún problema. Bien, en vista que se ha llegado a un acuerdo respecto del objeto de la controversia, se optará por fijar como tal la existencia o no de una servidumbre de tránsito a favor de la señora Juana Elmira Palacios. En este estado se concede la palabra a las partes para que realicen sus alegatos iniciales. Tiene la palabra la parte actora. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, ante usted acudo solicitando justicia, pues mi cliente, la señora Juana Elmira Palacios, ha sido perjudicada por los señores Juan Luis Guerra Saltos y María Otilia Pérez, pues estos han celebrado un contrato de compraventa con el señor Esteban Carlos Cepeda, omitiendo la existencia de una servidumbre de tránsito que ha sido otorgada mediante escritura pública. Cuanto así, en el contrato de compraventa se incluye este predio sirviente, actuando de mala fe y perjudicando a mi cliente, pues ello ocupa diariamente este predio sirviente para acceder a su propiedad agrícola, medio de sustento y de subsistencia de su familia. Los señores demandados han mantenido riñas con mi cliente los últimos 3 años, pues le reclaman que era molesto verla entrar y salir a voluntad a través de sus propiedades, y amenazaban constantemente con obstruir el predio sirviente, por lo que, señor juez, se presume que el contrato de compra-venta constituye acto colusorio de ambos señores demandados, pues este se realizó motivado en causarle daños y perjuicios a mi defendido. Bien, por el principio de contradicción, se corre traslado a la parte accionada para que realice su alegato inicial. Abogado de la parte demandada. Gracias, señor juez. Quiero rechazar todo lo mencionado anteriormente por la parte actora, pues la relación de mis defendidos durante todo el tiempo que vivieron, que fueron vecinos con la señora, fue totalmente armónica y libre de incidentes, más aún desde que mis clientes se radicaron en la ciudad de Quito, en la avenida República de Salvador, edificio Sheraton, departamento 123 y 67, por lo que el contacto entre ellos era casi nulo. Por tal motivo puedo señalar que no ha existido acciones colusorias de por medio, y el contrato de compra-venta celebrado entre mis defendidos y el señor Esteban Carlos Cepeda siempre ha sido de buena fe. En esta parte cabe mencionar, de acuerdo a la Constitución de la República, la ley promueve la utilización y aplicación del diálogo como medida para la construcción de consensos, de tal manera que los acuerdos a los que se lleguen sean para obtener resultados en ganar ambas partes, por lo que en virtud de lo expuesto en este momento, se invita a ustedes para que puedan conciliar, dejando constancia que las manifestaciones de dirección de la audiencia, incluso la proporción de fórmulas de arreglo entre las partes y las ordenadas para el cumplimiento de las actividades previstas en la misma, en ningún caso significarán prejuzgamiento. Les invito a las partes que vean alguna manera de arreglar extrajudicial este conflicto para llegar a un acuerdo en que ambas partes obtengan beneficios y poder dar por terminada la presente causa. Abogado de la parte actora. De parte de mi cliente no está dispuesto a conciliar, señor juez, pues esto es obviamente un acto de mala fe y no conciliaremos con actos de mala fe. Muy bien, abogado de la parte demandada. Gracias, señor juez.
Por mi parte, mis defendidos no estamos dispuestos a conciliar en algo que consideramos que nos corresponde y está bajo la ley. Bajo ningún concepto hemos realizado actos de mala fe. Muy bien, no existiendo la posibilidad de un acuerdo conciliatorio, continuemos con el proceso recordándose que se puede llegar a un acuerdo en cualquier instancia del proceso. Bien, en este momento corresponde a dar paso a las partes para que realicen el anuncio de sus pruebas. Abogado de la parte actora tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Primero comenzaré presentando mis pruebas documentales, las cuales son las siguientes. La escritura pública de la servidumbre de tránsito, correo materializado y debidamente certificado por notaría pública, en el que consta insultos por parte del señor Juan Luis Guerra Saltos a mi defendida, cédula catastral del predio propiedad de mi defendida Juan Elmira Palacios y fotografías debidamente certificadas de la servidumbre de tránsito a favor de mi defendida. Ahora, como prueba testimonial presentaré el testimonio de Lucía Andrea Castro Llanos, moradora del sector, a fin de que hable del carácter pacífico y de buena fe que posee mi defendida. Eso nada más sería en cuanto a las pruebas que yo deseo presentar, señor juez. Muy bien, por principio de contradicción, se concede la palabra a la parte demandada para que se pronuncie al respecto y anuncie sus pruebas. Por favor, tiene la palabra abogado de la parte demandada. Gracias, señor juez. Con la finalidad de demostrar nuestras pretensiones, las pruebas que presentamos son de naturaleza documental y testimonial. Vamos a presentar primero la escritura pública de compra-venta entre mis defendidos y el señor Esteban Carlos Cepeda, así como la cédula catastral del predio propiedad del señor Juan Luis Guerra Saltos, cédula catastral del predio propiedad de la señora María Otilia Pérez. Como prueba testimonial presentaremos la declaración de parte del demandado Juan Luis Guerra Saltos, la declaración de parte de la actora Juana Elmira Palacios y la declaración testimonial del comprador, el señor Esteban Carlos Cepeda. Bien, se pone a consideración a las partes que si tienen algo que objetar con respecto a los anuncios de las pruebas por la parte actora, ¿tiene algo que objetar? No tengo ninguna objeción, señora juez, acerca de la prueba que ha presentado la parte demandada. Asimismo, la parte demandada tiene algo que objetar sobre las pruebas anunciadas por el señor de la parte actora. Gracias, señor juez. Sí, señor juez. Se solicita se sirva a rechazar la prueba testimonial presentada por la parte actora, la cual trata sobre el testimonio de la señora Lucía Andrade Castro Llanos, pues es inútil, pues al demostrar que la señora Julia Elmira Palacios tiene un carácter pacífico, no se puede llegar a demostrar acciones colusorias. Bien, con respecto a la calificación y admisibilidad de las pruebas, de la prueba que se me ha hecho conocer, que se encuentran presentadas y anunciadas en la respectiva demanda y contestación por ser útil, pertinente y conducente al objeto de la controversia, se admite de la parte actora como prueba la escritura pública de servidumbre de tránsito, el correo materializado y debidamente certificado por notaría pública, en el que constan los respectivos mensajes, la cédula catastral del predio, propiedad de la defendida, fotografías debidamente certificadas de las servidumbres de tránsito a favor de la parte actora. Y bien, se rechaza la prueba testimonial de la señora Lucía Andrea Castro Llanos. Siendo así, la parte demandada, la admisibilidad de la prueba de la parte demandada, se acepta en cuanto a prueba documental la escritura pública en compra-venta entre los defendidos, el señor Esteban Carlos Cepeda y la cédula catastral del predio, propiedad de del señor Juan Luis Guerra Saltos. La cédula catastral del predio, propiedad de María Otilia Pérez, igualmente por ser considerada útil, pertinente y conducente, se aprueba en cuanto a la prueba testimonial la declaración de las partes del demandado, Juan Luis Guerra Saltos, y la declaración de parte de la actora Juana Elmira Palacios.
Los testimonios del comprador Esteban Cepeda. Y bien, se dicta como auto interlocutorio emitido. ¿Tiene algo por objetar la parte actora? Sí, señor juez. Por favor, señor juez, yo solicito la apelación con efecto diferido de la prueba testimonial de Lucía Andrea Castro Palacios. Muy bien, se emite auto interlocutorio. Acepta la apelación con efecto diferido, solicitado por la parte actora. Señor abogado de la parte demandada, ¿tiene algo que objetar? No, señor juez, no tengo nada que objetar. Bien, siendo así, de esta manera se convoca a las partes procesales a la audiencia de juicio, para cuyo objeto se señala el día 29 de abril del 2021 a las 13:30 de p.m. Quedan notificadas en persona. Estas son las resoluciones adoptadas en esta audiencia. La señorita secretaria se dignará en incorporar el audio de esta audiencia, así como el acta respectiva, expediente de esta causa. Señorita secretaria, informe la hora, por favor. Las 17:30, señor juez. Bien, siendo las 17:30, se declara concluida la presente audiencia preliminar. Listo, doctor. Finalizamos con nuestra simulación. Gracias a ustedes. Les damos paso a sus compañeros para escuchar las observaciones que han percibido en el desarrollo de la presentación de la audiencia de ustedes. Cristian. Buenas tardes, doctor y compañeros. Lo que pude apreciar es justamente un error que nos había prevenido, doctor, de que en el caso de que nosotros propongamos excepciones previas, estas excepciones previas deben ir por parte del demandado en cada oportunidad que tenga de alegarlas, porque de no vamos a estar cayendo en una contradicción que al inicio decimos como excepción previa tengo tal cosa y después está de acuerdo que es válido el proceso, sí, sí, todo es válido. Esa es una observación, doctor. Gracias, Cristian. ¿Alguien más tiene una observación a la audiencia? Les debo... a ver, Rodrigo, solamente permítanme recordarles. Todos deberían tener observaciones. Porque de esto se aprende. Yo les voy a rogar algo. Este no es el momento de sentirse receloso por no impugnar lo mal que hacen los compañeros. No. El momento en que hay una o dos personas, lo que me están evidenciando es de que el resto no sabe. Porque a sabiendas no hacer las observaciones es gravísimo. Entonces, yo vería que todos tienen observaciones, porque eso me daría la idea de que todos están primero observando la audiencia y a su vez criticando entre usted y decir, ahí está mal. Eso no debía haber hecho. En esto falló. En esto está mal. Porque la crítica constructiva no es para enojarse con los compañeros. Este es un taller de aprendizaje. Entonces, yo cuando les abro este panel para que ustedes puedan observar, no es para que usted se quede callado, porque me está dando la idea de que lo que pasa es que no sabe, o no se preparó, o no está atendiendo. Entonces, les dejo esa inquietud. Rodrigo, por favor. No se te escucha, compañero. Está apagado tu micrófono, Rodrigo. Prenda su audio, Rodrigo, no se escucha. No se te escucha. No se escucha, Rodrigo.
Daniela, tiene la palabra. Sí, doctor. Me parece que en la parte de la conciliación tampoco la desarrollaron bien, porque según lo que recuerdo de la clase anterior es que el juez en esta parte debería conciliar, tratar de conciliar entre las dos partes y de alguna manera tratar de aconsejarlas a las dos partes. Y aunque quedamos en que en estas simulaciones no íbamos a conciliar, al menos se debería intentar. Entonces, me parece que en esa parte tuvieron un error, porque parecía que el juzgador no tenía interés en sí de conciliar, más bien trataba de pasar rápido. Y aparte, en la validez procesal, era en sí el juzgador también que volvía a preguntar si las partes tenían objeciones acerca de la validez o si existían nulidades en esa parte. Eso, doctor. Gracias. ¿Alguien más tiene la palabra, por favor? Micaela. No se te escucha, compañero. Abra el audio, Micaela. Disculpe ahí, doctor. Ahí sí se te escucha. Ya, perdón. Bueno, yo creo que sí hubo varios errores en cuanto al manejo de los papeles de cada uno, pero sobre todo recuerdo del juez, no supo manejar muy bien esto, no supo manejar muy bien su papel de juez en sí y recuerdo en el momento sobre todo de poner el objeto de la controversia, no hizo primero a la parte actora, sino a la parte demandada y después el compañero intentó arreglar con que el actor habló, pero así tenía varios problemas en dirigir la audiencia en sí. Gracias, Micaela. ¿Alguien más tiene algún cuestionamiento a la audiencia? Sí, doctor. Jonathan Torres. Tal Jonathan. vez es un poco significante esto, pero tal vez en el momento de la conciliación el juez no dejó en claro que cualquier manifestación que dé a conocer el juez o alguna postura que tome el juez en la conciliación en ningún caso significará prejuzgamiento. Sí lo dijo. Sí, Así de el juez sí lo advirtió. Por tanto, disculpe. Sí. Cintia. Sí, no sé si esta parte realmente es importante, pero yo recuerdo que una de las cosas que el juzgador debe hacer al final de la audiencia es recapitular sobre todo lo que se ha resuelto en la misma audiencia, es decir, recordarles a las partes que se dictó un auto interlocutorio sobre las excepciones previas, se fijó el objeto de la controversia, entonces esto no lo vi que lo hicieran, la recopilación de todo lo que se resolvió en la audiencia. Perfecto. Muy bien, Cintia. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea intervenir? Bueno, mire, hay un tema que me parece muy importante que ustedes observen. Cuando nosotros estamos en clase, vamos haciendo pausadamente los pasos que se deben dar. Miren, nos dicen que se trata, tomarán en cuenta, nos dicen que se trata de un tema de servidumbre, pero que la demanda o la controversia se circunscribe
en un hecho de acción colusoria. Eso nos plantean el caso. Y así es el caso. Entonces, el primer error es de entrada. La secretaria, cuando entra, o el secretario cuando entra, lo primero que tiene que hacer es constatar la presencia de las personas notificadas a la audiencia. ¿Cómo constata? Ella es la primera que entra a la sala, es la que les pide que les indiquen las credenciales, las cédulas de las partes, las credenciales de los abogados, si están ahí los testigos, si están ahí los peritos, de quiénes son los testigos, de quiénes son los peritos, para luego, cuando instale la audiencia el juez, sacarles fuera de la sala. Pero en el 79 del COGEP nos dice que se debe constatar la presencia de las personas que han sido notificadas a la audiencia. Y cuando la secretaria constata y entra el juez y el juzgador dice, señorita secretaria, constate la presencia de las personas notificadas a la audiencia, ese acto ya es previo, ya está hecho. Por eso es que la secretaria ese rato no se mueve a decir, oigan, préstenme las credenciales. No. Ya está constatado y solamente la secretaria lo que le dice es, señor juez, he constatado a las personas notificadas a la audiencia y se encuentra el actor con su defensa técnica fulano de tal y con ellos los testigos, los peritos, etc. ¿No es cierto? Y de la parte demandada, lo mismo. Entonces, ahí el juzgador dice, una vez que se ha constatado la presencia de las personas notificadas a la audiencia, doy por instalada esta audiencia. Y ahí hace las prevenciones respectivas. Eso no se vayan a olvidar. ¿Por qué? Porque en cada acto existe un debido proceso. El debido proceso no hay que descuidarlo. Bien, esta es una primera falla procesal en audiencia. Bien. Vamos a hablar de la excepción previa. El señor demandado, porque obvio, las excepciones corresponden a los demandados, el señor demandado presenta una excepción previa misturiada, le pongo yo el término, perdón, combinada tan feamente en el derecho, porque dice, señor juez, yo he alegado como excepción previa el error en la forma de proponer la demanda, porque de acuerdo con la norma del artículo 153, existe falta de competencia de usted, señor juez. Y punto. Dos errores. El primero, ¿cuál mismo es la excepción previa que alega? Pues porque el error de la forma de proponer la demanda está en el numeral 3 del 153. Y la falta de competencia está en el numeral 1 del 153. Entonces, no puedo yo acusar error en la forma de proponer la demanda porque esa excepción previa se refiere a la manera como se ha elaborado o estructurado la demanda. Y otra cosa muy distinta es alegar la falta de competencia del juzgador. Primer error. Directo. Señor juez, falta de competencia. El segundo error. El demandado es el que más debe fundamentar y probar al juez por qué el juez no es competente. No solo puede anunciar la excepción previa y decir usted no es competente, pero dígale por qué, pues. ¿Dónde están las normas del artículo 9, del artículo 10, del artículo 11, del COGEP que habíamos aprendido sobre las reglas de la competencia? La parte actora hace bien en fundamentar su tesis de por qué sí es competente. Ese es un mérito de la defensa técnica de la parte actora. Bien.
Entonces, frente a este hecho, es una cosa que hay que tomar en consideración para que esto no vuelva a pasar. Entonces, dejamos muy claro de que esta excepción previa, como la plantean, pésimamente planteada y sin argumento de la parte demandada, porque hemos dicho que cuando se plantea la excepción previa, ¿qué hay que hacer? Hay que fundamentar y hay que probar, pues, ¿por qué es que no es competente el juzgador? Bien, tamaño error al respecto. Es importante señalar que se dicta el auto interlocutorio, se desecha la excepción previa y se sigue adelante. Entramos al tema de resolver por parte del juzgador, desechando la excepción previa. Y yo veo que nunca hubo una aspiración jurídica del abogado que plantea una excepción previa, porque no apela, pues. Si el juez le niega la excepción previa, lo mínimo que puedo hacer es, señor juez, no estoy de acuerdo con su decisión, apelo ante el superior en efecto diferido. Eso lo habíamos manifestado. Entonces, no puedo yo mostrar una inconformidad cuando yo desde la contestación a la demanda estoy inconforme con la competencia. Si yo planteo eso, tengo que irme hasta el final, pues. Entonces, gravísimo error. No apelar y dejar que siga el proceso. Y tan es así que cuando llega la validez del proceso, dice, sí, el proceso es válido. Si el proceso estaba válido, ¿por qué se planteó la excepción de falta de competencia? Les voy a decir lo que va a suceder. Cuando se hace esto, es un juego con la justicia que es sujeto de sancionar por mala fe para litigar, pues. O sea, yo alego una falta de excepción previa, no fundamento, no pruebo, no apelo, y digo, sí, el proceso estaba bien. Si estaba bien el proceso, ¿para qué alego una cosa que atenta al debido proceso? Entonces hay una contradicción que al final, si el abogado del actor es vivo, puede decirle, vea, propone una excepción previa de mala fe para litigar, califíquele de esa forma. Bien. Bueno, se llegó a la fijación de los puntos de la controversia. Y en la fijación de los puntos de la controversia existe un gravísimo error, tanto del juzgador cuanto de las defensas técnicas. La fijación del objeto de la controversia por parte del juzgador no es un relato de la demanda ni es un relato de la contestación. La fijación del objeto de la controversia es por parte del actor si procede o no procede o si existe o no existe el acto colusorio entre tales y tales personas conforme se dice en la demanda y si es procedente los daños y perjuicios que se han solicitado o la nulidad de los documentos o de los actos que es materia de la demanda. Ese es el objeto de la controversia. Sobre eso se va a pelear. Y luego, cuando se escuchan las partes, existe un gravísimo error. Porque cierto es que los abogados deben tratar de llevarles a un escenario propio de ellos, pero sin salirse de lo que es motivo de los actos de proposición, pues. Entonces veo que una de las partes le dice al señor juez, oiga, señor juez, para mí el objeto de la controversia es la siguiente. ¿Y saben qué le pone como el objeto de la controversia? Fijar la existencia o no de la servidumbre de paz. La pelea sería determinar si hay o no hay servidumbre. Eso sería la controversia. Si del mismo caso que presentan el grupo
se observa que es un acto colusorio. Entonces nunca fue fijar si existe o no existe una servidumbre de paso, porque el acto esencial, ¿qué es? El acto esencial es descubrir la acción colusoria, ese contubernio que hay entre dos o más personas para causar daño a un tercero. En eso consiste el acto colusorio. Entonces, fijar si existe o no existe la servidumbre, eso se hace en un proceso sumario. Ahí se reclama la existencia de una servidumbre de paso. Entonces, yo les iba a parar ahí, porque hasta ahí ya no podía permitir que sigan peleando algo que no se debe pelear. Pero los permití avanzar para que todos vayan observando y me den material para hacer una crítica constructiva y los grupos se orienten, porque si no tengo este material, no puedo orientarles al grupo. Por eso los dejé pasar. Pero hasta ahí gravísimo el error. ¿Cómo cambio? Es como decir, le sigo un juicio de prescripción y termino en un juicio de reconocimiento de paternidad. O sea, ¿qué hago? O sea, ¿por dónde me voy? ¿No? Entonces, es tamaña la grosería de la comparación, pero es para hacerles ver la gran diferencia que existe entre lo que se inicia como controversia y en lo que ustedes lo van enrumbando por otro camino que no es ese. Y peor, que eso no se tramita por la vía ordinaria. Bien. En la conciliación, sí, yo les advertí que la conciliación no debe ser de esa manera, porque el juzgador debe ser un conciliador y debe persuadir y decir, bueno, pero, bueno, al parecer no ha habido un buen diálogo, este es un momento de que mantengamos un buen diálogo. ¿Qué le parece? ¿Habrá alguna posibilidad? ¿Cuál es el problema? El problema es la servidumbre, ¿cuál es? A lo mejor ustedes pueden reparar ese tema, dejamos de un lado el acto colusorio, hablamos un poco de la servidumbre, ustedes se ponen de acuerdo, porque eso es cuestión de acordar nada más. Vea cómo un poco va impulsando el tema. Porque en la conciliación uno puede arreglar cualquier cosa. Ahí tienen toda la razón en observar que esas reglas habíamos rayado en cómo debe ser. En el anuncio de las pruebas, lo anuncian bastante bien. Actor, demandado, ¿sí? Pero de parte del juzgador se hierra en el debido proceso. ¿Cómo es el debido proceso? Numeral 7 del 294. ¿Cómo se lleva el debido proceso? La palabra a la parte actora para que anuncie la totalidad de las pruebas. Termina él y le doy la palabra al demandado para que el demandado comente, objete sobre las pruebas anunciadas por el actor y también anuncie la totalidad de las pruebas de parte de él. Pero como al actor no le di la palabra, porque él tampoco en ese momento sabía cuál era la prueba del demandado, tengo que regresar otra vez al demandado para que el demandado cuestione, objete las pruebas del demandado. Ahí termino. El juzgador terminó dándole por segunda vez por tercera vez a la parte demandada, otra vez las objeciones, cuando ya lo dio el momento en que le confirió la palabra. Ya dijo que no tenía objeciones, ¿no? Entonces tengan cuidado con el debido proceso. Bien. Sin embargo, obviamente en materia probatoria siempre hay algo que impugnar, siempre hay algo que objetar. Y claro, el juzgador hace bien cuando dicte el auto interlocutorio aceptando algunas pruebas. Una la negó de la parte del actor, del demandado las aceptó todas, el actor interpuso un recurso de apelación en efecto diferido y eso estaba muy bien. Pero antes de terminar la audiencia, habían todavía varias cosas por hacer. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado de los acuerdos probatorios? Podía el juzgador orientar y decir, tal vez, de parte de ustedes,
están hablando de la misma escritura pública, del mismo contrato de compra-venta. Tal vez habrá algún acuerdo probatorio al respecto. Vean, tampoco se habló eso. Tenía que finalizar determinando el juzgador, observando qué es lo que se resolvió en todo el transcurso de la audiencia y pidiendo que la secretaria levante un acta de todas estas resoluciones. Tal como dijo ya alguna de las compañeras de usted. En definitiva, es importante observar que hay grandes fallas en la presentación del grupo, pero no hay que quitarles el mérito. Esa es un poco la línea por donde hay que seguir la audiencia. Hay que ir corrigiendo nada más. Lo grave es para los grupos que vienen. ¿Por qué? Porque los grupos ya saben cuál es el nivel de este primer grupo, que aunque no lo crean, tienen un muy buen nivel, pese a todas esas fallas. ¿Por qué? Porque a partir de hoy, más estos comentarios que les acabo de hacer, el próximo grupo debe apretar todo esto y consolidar la información para que ustedes no puedan volver a fallar. Sobre lo mismo, no se puede repetir porque la calificación tiene mucho que ver con lo que se vuelve a repetir cuando ya aprendimos esto. Y por eso me doy la molestia de hacer una reconstrucción de todo lo que ha pasado en la audiencia y decirles que el grupo en una parte estructural bastante bien, pero obviamente con estos errores hacen determinar que la estructura de una audiencia es o han presentado en asuntos muy básicos, no con un relieve importante de cómo se estructura. Pero entiendo yo que el último grupo no podrá cometer ningún error y será perfecto. Así que el mayor problema es para el último grupo. Por lo tanto, vamos nosotros con este tema. Tengo asimismo y vamos a tener otra ahorita de un siguiente grupo. Y vamos a ver. ¿Sí ven? Aquí dice grupo número 2. Carlos Cabezas, Cintia Sarría y Cristian Conlago. Les ruego a los compañeros permitirles pasar, por favor, y el resto apagar sus cámaras. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, primero, doctor, vamos a empezar poniéndoles en contexto del caso del que estamos tratando, para lo cual, compañero, por favor, sírvete a dar lectura. Listo. Yo voy a ayudar a este grupo como secretario. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Juan Pérez vive en la parroquia rural de Salinas, del Cantón Ibarra, en un inmueble en el que ha radicado a su familia desde el 6 de junio de 1964. Cuando tomó posesión del mismo, era solamente un terreno abandonado, que luego supo
era de una persona que había viajado a los Estados Unidos y que nunca había aparecido por el lugar. Luego de las averiguaciones, supo que era de propiedad de Luis González y que definitivamente se había quedado a vivir en el país norteamericano, en vista de que quiere mejorar la situación socioeconómica de su familia. Ha pretendido hacer un préstamo hipotecario, pero se ha visto en la imposibilidad de no tener escritura pública que acredite su propiedad en el inmueble en materia de su posesión, por lo cual decide demandar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Anuncia y adjunta como prueba documental el certificado de registro de la propiedad y como prueba testimonial a los testigos Luis Tobar, Daniela Contejo y Caterine Alvear, con la finalidad de que declaren sobre los actos posesorios. Adjunta asimismo el peritaje realizado con antelación a la demanda, en el que se ha determinado la existencia de construcciones y sembríos de maíz y aguacate. Luis González fue citado mediante el Consulado de Nueva York y comparece al proceso, manifestando que se opone a las pretensiones del actor, por cuando no tiene derecho a que se le conceda la prescripción adquisitiva de dominio. Formula como excepción previa la incompetencia del juez, ya que señala que la parroquia de Salinas pertenece al cantón Urcuquí. Como prueba de su parte, presenta como testigos a Mercedes Sánchez y Alex Fierro, para que declaren que el actor no está en posesión y sobre la ubicación del inmueble y la propiedad del mismo. Muy bien. Vamos a dar inicio a la audiencia. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Jonathan Torres, secretario de la presente audiencia preliminar, misma que se llevará a cabo con el completo silencio de todos los presentes y no se permitirá ningún tipo de perturbación. Se les recuerda que la audiencia solo puede ser grabada por equipos de la función judicial. Por favor, ingresar a la sala de la audiencia las partes procesales. Al lado derecho se ubicará la parte actora con su abogado defensor y al lado izquierdo la parte demandada con su defensa técnica. En este momento recibiremos a la señorita jueza, la doctora Fernanda Sarria. Buenas tardes con todos los presentes. Soy la doctora Fernanda Sarria, jueza del Juzgado Primero de lo Civil con sede en la ciudad de Ibarra. En esta dependencia ha recaído el conocimiento de la presente audiencia designada con el número 06-2450-2021, la misma que trata de una prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, por la cual solicito, señor secretario, dígnese en constatar la presencia de las partes procesales, por favor. Sí, señorita jueza. Se encuentra presente la parte actora, el señor Juan Pérez, con número de cédula 041-20-3685-6, con su abogado defensor, el doctor Carlos Cabezas, con número de casillero 1450. De igual forma, se encuentra presente la parte demandada, el señor Luis González, con número de cédula 175-154-684-5, con su defensa técnica, el doctor Cristian Conlago, con casillero judicial 36. Muchas gracias. Una vez constatada la presencia de las partes procesales, se declara instalada la presente audiencia preliminar en la causa número 06-2450-2021. El día de hoy, miércoles 24 de marzo, a las 16:01. Es mi deber como juzgadora dar a conocer lo que establece el artículo 80, inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos, por lo cual le solicito, señor secretario, dígnese en dar lectura, por favor. Sí, señorita jueza. Artículo 80. Dirección de las audiencias. La dirección de las audiencias corresponde exclusivamente a la o al juzgador competente y en la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales y Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario y Administrativo, a la o al juzgador ponente, como garantes de los derechos y de las normas. Dentro de sus facultades de dirección, podrá indicar a las partes los asuntos a debatir, moderar la discusión, impedir que sus alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes y ordenar la práctica de pruebas cuando sea procedente. Asimismo, podrá limitar el tiempo del uso de la palabra de las personas que intervengan, interrumpiendo a quien haga uso manifiesto abusivo o ilegal de su tiempo. Ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y garantizar su eficaz realización. La o el juzgador dirigirá la audiencia de tal manera que las partes y el público comprendan lo que ocurre. Además, pongo en conocimiento de las partes que el Código Orgánico de la Función Judicial enviste a los juzgadores de ciertas facultades que, de ser el caso, serán utilizadas en su momento. Se le concede la palabra a la parte demandada para que se pronuncie sobre las excepciones previas planteadas en la contestación a la demanda. Cintia, por favor, préndame la cámara. ¿Está prendida, doctor? Uh-huh. Sí, está prendido.
No lo tengo yo, no lo veo. Retomando, señora jueza, muchas gracias por darme la palabra. Conforme lo ha anunciado en la contestación a la demanda, y así lo establece el artículo 153, numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, usted no es competente para conocer la presente causa, pues el inmueble en mención está situado en las calles Avenida Universitaria y Antonio Ante de la parroquia Salinas, la cual pertenece al cantón Urcuquí y no al cantón Ibarra, conforme consta en el certificado del registro de la propiedad. Así, el artículo 10, numeral 4 del mismo cuerpo legal nos dice que la demanda se interpondrá en el lugar en donde se encuentre el bien inmueble, materia de la litis. Por lo cual, solicito se abstenga de continuar con el presente trámite y proceda al archivo del mismo. Gracias, señora jueza. De igual forma, por el principio de contradicción, se le concede la palabra a la parte actora para que se pronuncie sobre la excepción previa planteada por la parte demandada. Gracias, señorita jueza. Haciendo referencia a lo que establece el artículo 10 del Código Orgánico General de Procesos, a lo que se refiere a la competencia concurrente, el numeral 4 nos señala que es competente la autoridad, el lugar donde se encuentra la cosa inmueble en materia de la litis. Por este motivo rechazamos las excepciones realizadas por la parte demandada. Muchas gracias. Escuchadas a las partes, procedo a dictar mi primer auto interlocutorio que versa sobre la excepción previa planteada por la parte demandada, a la cual debo manifestar que no se encuentra fundamentada en derecho, ya que el lugar donde se encuentra la cosa materia de la litis es la parroquia Salinas, que pertenece efectivamente al cantón Ibarra, por lo que se niega la excepción y se continúa con la presente audiencia. Por favor, señora jueza. Tiene la palabra, señor abogado de la parte demandada. Sí, apelo a su auto interlocutorio. Por como yo así lo he establecido, así lo dice el artículo 10 y así incluso lo ha reconocido la parte contraria. El artículo 10, numeral 4 nos dice dónde se interpone la demanda. El certificado del registro de la propiedad nos dice que el predio se encuentra en el cantón Urcuquí, no en el cantón Ibarra, por lo cual apelo, por favor, ese auto interlocutorio. Se da lugar a su apelación, por lo que con efecto diferido esta se sustanciará en el momento oportuno. Se le concede la palabra a la parte actora para que se pronuncie sobre la validez del proceso. Gracias, señorita jueza. En vista de que no existe ningún vicio de procedimiento ni de procedibilidad, y por ser usted competente para el conocimiento de la presente causa, así como también se han respetado todas las solemnidades sustanciales, se declare la validez del proceso por ser competente del conocimiento de la presente causa. De igual manera, se le concede la palabra a la parte demandada para que se pronuncie sobre la validez del proceso. Gracias, señorita jueza. Como ya lo he manifestado en la parte pertinente, para nosotros esta audiencia no es válida, por cuanto usted no es competente para conocer la misma. Por lo que si usted insiste en continuar con el proceso, será bajo su absoluta responsabilidad. Escuchadas a las partes y verificado el procedimiento que se le ha dado a esta causa, no se ha omitido ninguna solemnidad sustancial ni se encuentra viciado el procedimiento. Además, no habiéndose atentado a las reglas del debido proceso, se declara la validez procesal en esta causa. De esta forma, procedo a fijar como objeto de la controversia que el señor Juan Pérez propone prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de un bien inmueble ante el señor Luis González, por lo cual corro traslado a la parte actora para conocer si está de acuerdo con el objeto de la controversia. Gracias, señorita jueza. Sí estoy de acuerdo con el objeto de la controversia. De igual manera, con la parte demandada, ¿está usted de acuerdo con el objeto de la controversia? Sí, señorita jueza, estamos de acuerdo. Una vez que las partes han aceptado el objeto de la controversia, corro traslado a la parte actora para que exponga los fundamentos de su demanda. Gracias, señorita jueza. Efectivamente, señorita jueza, según averiguaciones que me he llegado a enterar que la parte demandada se ha radicado a los Estados Unidos desde el año de 1964. Nunca había aparecido por el lugar.
Luego de sus averiguaciones supe que era de propiedad del señor Luis González y que definitivamente se había quedado a vivir en el país norteamericano, tiempo en el cual he realizado he realizado varias obras dentro de del predio, como es una construcción de dos plantas, sembrado maíz, igual se ha realizado cosecha de aguacates, entre otras. Así como también solicito, señorita jueza, que con el ánimo de señor y dueño, he permanecido mucho tiempo dentro del predio, como se puede manifestar. He manifestado en mi libelo de mi demanda. También, así como se servirá tener muy en cuenta que he realizado los pagos como son de los servicios básicos y nada más tengo que decir. De igual forma, por el principio de contradicción, se le concede la palabra a la parte demandada para que exponga los fundamentos manifestados en su contestación a la demanda. Muchas gracias, señorita jueza. Acorde como se ha puesto en la contestación a la demanda, el señor Luis González es el legítimo propietario del bien inmueble ubicado en las calles Avenida Universitaria y Antonio Ante, de la parroquia Salinas del cantón Urcuquí. Y negamos el derecho que dice tener el señor Juan Pérez, por el cual está solicitando la presente prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, por cuanto no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 715 del Código Civil, el cual dice que la posesión debe ser por sí mismo, con ánimo de señor y dueño. En el presente caso, señora jueza, no es así. El señor Juan Pérez no ha ejercido una posesión exclusiva del bien anteriormente singularizado. Esto por cuanto, en la actualidad, existen 3 posesionarios en el mismo bien. El artículo 741 del Código Civil establece que se pierde la posesión cuando aparece un tercer poseedor con ánimo de señor y dueño, con ánimo de hacer la suya. En este sentido, he adjuntado las respectivas pruebas en la contestación a la demanda y culminando este proceso espero, señora jueza, se sirva a declarar sin lugar la presente acción. Una vez escuchados los fundamentos de la parte actora, así como también los de la parte demandada, es mi deber como juzgadora fomentar la conciliación, según se encuentra establecido en la Constitución de la República y en concordancia con el Código Orgánico General de Procesos. Además, debo poner en conocimiento de las partes que todo aquello que se discuta en la fase de conciliación no constituirá de ninguna forma prejuzgamiento, por lo cual me remito a preguntarle a la parte actora. Dígame usted si existe alguna posibilidad de conciliar, si tiene alguna propuesta para llegar a un acuerdo. Parte actora, ¿considera que hay alguna forma de llegar a conciliar? ¿Algún acuerdo? Abogado Carlos Cabezas, ¿existe alguna forma de que se pueda llegar a conciliar? No creo que haya la posibilidad de llegar a una conciliación, ya que dada las circunstancias del caso, no. De igual forma, parte demandada. ¿Usted tiene el ánimo de conciliar? ¿Considera que podemos llegar a un acuerdo? ¿Tiene alguna propuesta para ello? La verdad, señora jueza, no hemos traído propuestas realizadas, pero estamos dispuestos a escuchar las que se den aquí en esta audiencia. Sí, parte actora. En base a lo que ha manifestado la parte demandada, ¿usted considera que existe ahora la posibilidad de conciliar, ya que la parte demandada se encuentra abierta a cualquier propuesta? ¿Tiene alguna posibilidad, algún acuerdo?
No, abogado Carlos Cabezas. no, Gracias. no, señorita, pues. Y usted, señor abogado de la parte demandada, ¿no tiene ninguna propuesta que nos podría ayudar a llegar a un acuerdo, a conciliar? La verdad, señora jueza, le estoy dando vueltas al asunto, sin embargo, vemos la negativa del actor a realizar esta conciliación. Entonces, definitivamente nosotros también mantenemos la posición y no vamos a conciliar. Bueno, en virtud de que no se ha podido llegar a la conciliación, debo continuar con la presente audiencia. Nuevamente, defensa de la parte actora. Tiene la palabra. ¿Hay algún problema de vicios del procedimiento que afecte la validez del proceso? No, no, señorita jueza. Gracias. Parte demandada. Por principio de contradicción e igualdad, le escucho a usted. Nuevamente, ¿tiene algún inconveniente respecto de la validez del proceso? Ya lo hemos mencionado anteriormente, señora jueza. La falta de competencia de esta sala afecta seriamente la validez de este proceso, por lo que le solicito, señora jueza, se tome en consideración este particular. Muchas gracias. Poniendo en conocimiento de las partes que no existe ningún vicio de procedimiento que afecte la validez del mismo, razón por la cual corro traslado a la parte actora para que anuncie la totalidad de las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio, previniendo a las partes que las pruebas deben ser conducentes, pertinentes y útiles, por lo que se excluirá la práctica de medios de prueba ilegales. Con esto mencionado, pronúnciese la parte actora, por favor. Muchísimas gracias, señorita jueza. Nosotros, en el presente proceso, queremos hacer uso de los medios de prueba, todo cuanto sea estrictamente necesario para demostrar nuestra pretensión. Pretensión que hasta bajo los parámetros legales y como prueba documental, señorita jueza, manifiesto que se reproduzca y tenga como prueba de mi parte todo lo que en autos me sea favorable, especialmente el contenido de la demanda y los documentos que adjuntamos a la misma. De la misma manera, señorita jueza, solicito que se reproduzca y se tenga como prueba de mi parte el certificado de gravámenes del bien inmueble. Esto demostrará que no existe impedimento alguno para enajenar este bien, lo cual es requisito imprescindible para que exista la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. De la misma manera, señorita jueza, que se reproduzca y se tenga como prueba de mi parte los pagos de servicios básicos y como prueba testimonial solicito que se receten los testimonios de los señores Luis Tobar, Daniel Contento y Catherine Alvear, lo cual demostrará con sus testimonios el tiempo el cual mi defendido ha hecho uso de este bien inmueble como dueño y señor. Asimismo, que se tenga como prueba de mi parte el informe pericial practicado y presentado con antelación por la perita acreditada por el Consejo de la Judicatura, la arquitecta Valeria Anaí Campaña Cortado, el cual se dará a conocer la existencia de construcción y sembríos de maíz y aguacate, la misma que deberá sustentar su informe el día de la audiencia de juicio. Pido y también solicito de manera más comedida que se me permita reformular preguntas a o a los testigos de la parte demandada. Señorita jueza, usted se dignará en convocar en el tiempo prudencial para que se señale día y hora para la correspondiente inspección judicial. Hasta aquí mi intervención, señorita jueza. Muchísimas gracias. Por el principio de contradicción, se corre traslado a la parte demandada para saber si tiene observaciones sobre las pruebas planteadas por la parte actora. No, señorita jueza, no tengo ninguna observación. De igual forma, se le concede la palabra a la parte demandada para que enuncie la totalidad de sus pruebas que serán presentadas y practicadas en la audiencia de juicio. Muchas gracias, señorita jueza. Voy a practicar, como lo ha anunciado en la contestación a la demanda, prueba testimonial, para lo cual la señora Mercedes Sánchez y el señor Alex Fierro declararán que el actor no está en posesión exclusiva del bien inmueble y sobre todo de la ubicación del mismo. Listo. Por el principio de contradicción, se corre traslado a la parte actora para saber si tiene observaciones sobre las pruebas planteadas por la parte demandada. No tengo ninguna objeción sobre las pruebas planteadas por la parte
demandada, señorita juez. Listo. Escuchadas a las partes, procedo a dictar mi segundo auto interlocutorio respecto de la admisibilidad de las pruebas, para lo cual debo manifestar que de las pruebas anunciadas por la parte actora, se acepta como prueba documental el certificado del registro de la propiedad y los pagos de los servicios básicos, así como también se acepta como prueba testimonial a los testigos Luis Tobar, Daniela Contento y Caterina Alvear. De igual forma, se acepta la prueba pericial, la cual deberá ser sustanciada en audiencia de juicio. Y también se acepta la fijación de la inspección judicial, ya que resultan conducentes, pertinentes y útiles para dilucidar aquello que es materia de la presente causa. Asimismo, respecto de las pruebas anunciadas por la parte demandada, se acepta como prueba testimonial a los testigos Mercedes Sánchez y Alex Fierro, por resultar conducente, pertinente y útil para aquello que es materia de la controversia. Bien, hemos llegado al momento de los acuerdos probatorios. Parte actora, ¿existe la posibilidad de un acuerdo probatorio? No, señorita jueza. Al momento no existe ningún acuerdo. De igual forma, parte demandada, ¿existe algún punto sobre el cual pueda darse un acuerdo probatorio? No, señorita jueza. Una vez escuchadas a las partes procesales y tomando en cuenta que nos encontramos dentro de un proceso ordinario, el mismo que consta de 2 audiencias, debo indicar que esta audiencia preliminar se ha desarrollado conforme a los principios de concentración, mediación y que su sustanciación ha sido de forma oral. Además, se han respetado todas y cada una de las reglas del debido proceso establecidos en el artículo 77 de la Constitución de la República, por lo que debo manifestar que dentro de esta audiencia se han resuelto los siguientes puntos. Se ha dictado un auto interlocutorio sobre excepciones previas, se ha declarado la validez procesal, se ha fijado como objeto de la controversia que el señor Juan Pérez propone prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de un bien inmueble ante el señor Luis González. Se ha determinado que no existen problemas de validez del proceso. Hemos escuchado la fundamentación de la demanda y de la contestación de la demanda. No ha sido posible llegar a la conciliación. Y se ha dictado el auto interlocutorio de la admisibilidad de las pruebas. Además, dispongo que la grabación de audio de esta audiencia se mantenga vigente en este proceso que está al servicio de las partes. Hemos llegado al punto para concluir esta audiencia preliminar, por lo que dispongo que con fecha 2 de abril a las 10 de la mañana se realizará la inspección judicial solicitada por la parte actora, misma que deberá contar con la presencia de la parte actora con su abogado defensor y de la parte demandada con su defensa técnica. Finalmente, solicito, señor secretario, se digne en elevar un acta sobre todos los asuntos aprobados en esta audiencia y manifiesto que con fecha 7 de abril del presente año a las 15 horas se dará lugar a la audiencia de juicio conforme lo establecen las reglas del artículo 297 del Código Orgánico General de Procesos. Cúmplese y notifíquese a cada una de las partes. Muchas gracias. Gracias, señorita juez. Gracias, señorita juez. Tienen la palabra los compañeros para alzar la mano, pueden abrir sus cámaras y escuchamos las observaciones. Milalba. Buenas noches con todos. Hay una observación un poco, no sé, en la parte de cuando el juez le pide a una de las partes la totalidad de todas las pruebas, ¿sí? No vi ni de la parte actora ni de la parte demandada, o sea, no se anunció prueba ni documental ni testimonial, ¿sí? De las dos partes, o sea, hubo bastante vacío en ese sentido, porque en el caso en el que estamos nosotros, en el que trabajamos, tenemos bastantes pruebas documentales, anunciamos bastante prueba testimonial, y también la jueza, ¿sí? Se refiere de las mismas, admite unas y inadmite a otras, ¿no? En base a su raciocinio. Eso. Brian.
Bueno, una pequeña que yo vi es que, por ejemplo, ya en la conciliación propiamente es donde la jueza o puede ofrecer una alternativa propiamente ella o si no que las partes sugieran. Pero en el acuerdo probatorio no es que, o sea, bueno, de lo que yo entendí en la clase, no es que la jueza o el juez solo pregunta si pueden llegar a un acuerdo conciliatorio, a un acuerdo probatorio, sino más bien que el juez evidencia que, por ejemplo, hay una prueba en común que los dos van a demostrar el mismo punto, entonces el juez propiamente tiene que decir, podrían llegar al acuerdo probatorio con respecto a este documento en lugar de solo hacer una pregunta abierta como en el conciliatorio. Ya. Gracias, Brian. Micaela. Les ruego me bajen la manito, exacto. Micaela. Ya. Creo que también hubo un error, fallos en cuanto a lo que es las excepciones previas. Fue muy vacío el tema, o sea, fue muy vago y no se pudo demostrar nada. La parte demandada, sobre todo, la parte actora, perdón, tenía que demostrar mucho más que sí era competente la jueza para que la jueza le pueda autorizar que no se dé paso a esta excepción y creo que no se demostró para nada la actuación porque solamente dijo un artículo y nada más. Ya, gracias, Micaela. Ricardo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Sí, yo vi un pequeño fallo igual de la misma manera en el punto que ya acotó con nosotros, con mi grupo, que es en el momento de que ya se debe constatar a las partes notificadas, eso ya debía estar antes de que el juzgador eh, esté presente en la audiencia, ya debían estar las partes constatadas. Como le dijo el secretario, en este caso debía ya haber hecho eso antes de que ingrese el juzgador. Bien, Jocelyn. Sí, doctor, respecto de la conciliación, que, o sea, en este caso, la jueza pregunta, o sea, al principio lo hizo y se supone que ya las partes dicen que no están de acuerdo en conciliar, pero a pesar de eso, la jueza, o sea, sigue insistiendo y nos decía que una vez cuando ya, por ejemplo, ya no, las partes, o sea, no se apruebe que se concilia, decía que en este caso ya terminaba el juicio. No le entiendo, Jocelyn, cuál es el comentario. O sea, a ver, la jueza viene la conciliación, entonces la jueza pregunta a las partes si desean conciliar, pero las partes se niegan. Entonces la jueza continúa preguntando a las partes si desean durante el proceso, o sea, al finalizar el proceso. Esa es la mecánica que debe tener la jueza, pues tratar de persuadir a las partes para ver si en algún punto pueden conciliar. Hasta el final tiene que seguir insistiendo. Mientras la jueza insiste y busca formas para llegar a un acuerdo, esa es la estrategia de la conciliación. Porque si no, imagínese lo que sería la jueza que le diga, a ver usted, actor, ¿qué propuesta tiene para conciliar? No, ninguna. Demandado, ¿usted qué propuesta? No, ninguna. Entonces ya se acabó la conciliación y seguimos. No, pues si no es ese el propósito. El propósito es de que la jueza pueda persuadir una fórmula de acuerdo. Bueno, ¿alguien más tiene la palabra? Bájenme la mano, por favor, las personas que han hablado. Daniela. Sí, doctor. La verdad, estoy de acuerdo con lo que dijo Micaela en la parte de las excepciones también. Creo que vi la mayor parte. No le escucho, Daniela, álceme la voz. No, ¿se escucha ahí, doctor? Ahí. Ya, que yo estoy de acuerdo con Micaela en la parte de las excepciones previas, que
la parte actora debió evidenciar más que la excepción previa que la parte demandada estaba imponiendo no era correcta, porque eso sí tenía la competencia. De ahí el resto me pareció que estaba muy bien hecho el trabajo. Gracias, Tania. Sí, Tania, le escucho. Abra, por favor. ¿sí me escucha? Le escucho, por favor. Adelante. Ya. Sí, justamente mi observación era más enfocada en el tema de la conciliación, que faltó un poquito más persuadir y dar alternativas y opciones a las partes para facilitar un poco justamente llegar a un acuerdo entre las dos personas, entre las partes procesales. De pronto sería eso. En cuanto a la parte demandada, pues como que un poco más natural el tema de su intervención, al manifestar por ejemplo, en el tema, en la parte de las preguntas y con respecto a la defensa que hizo. Eso.
Daniela. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando la clase? En este momento, No, doctor. ahorita le escuchamos. Ahorita, doctor, se le vuelve a escuchar. Solito, entonces, y ustedes nadie me dicen nada. Fatal. Estaba desconectado, recién se volvió a conectar. Les decíamos que ahora nos corresponde el trámite sumario. Artículo 332 del COGEP. En el trámite sumario, no se olviden que este trámite es un trámite que está dentro de los procesos de conocimiento. Y los procesos de conocimiento son el ordinario y el sumario, y también el voluntario, pero ¿cuándo? Cuando hay oposición en el voluntario, este se transforma en sumario. Se llama sumario por ser rápido, porque pese a que es un proceso de conocimiento, es un proceso rápido, inmediato, ligero. Por eso se llama sumario. En esta normativa del 332 hay una particularidad, porque en esta normativa se puede ver qué cosas nomás reclamamos en trámites sumarios. Recordarán cuando estábamos en el ordinario decíamos que no se puede verificar porque no hay en la ley qué trámites nomás reclamamos en el ordinario. Y la regla es de que se tramita en ordinario en todos aquellos casos que no tienen ley especial señalada, ¿no es cierto? Ahora en el sumario, en cambio, ya existe. Pero el primer numeral del 332 es muy importante, porque este no se puede ver fácilmente sino con una explicación. Porque dice, se tramitarán por procedimiento sumario y le pone 2 puntos. Y vamos, primero, las señaladas por la ley. Entonces uno dice, ¿cómo es eso de las señaladas por la ley? ¿Dónde está? Claro. Hay casos que no están aquí en el 332, pero que están en leyes aparte. Les voy a poner unos 2 ejemplos. El primer ejemplo, todos los temas en materia de inquilinato se tramitan por trámite sumario. ¿Dónde está eso? En la ley de inquilinato. Entonces, al COGEP entra por la puerta del numeral 1, porque dice las ordenadas por la ley. Si está ordenado que el trámite sumario dice en la ley de inquilinato, entonces nosotros ya asimilamos al numeral 1, ¿no? En materia laboral, por ejemplo, en el numeral 8 del 332 habla de qué casos nomás se tramitan en procedimiento sumario. Y nos pone 3 casos. Los reclamos que tengan que ver con despidos intempestivos a mujeres embarazadas, a mujeres en estado de lactancia, o también al despido de los dirigentes sindicales. Esta norma es expresa y dice que para eso se tramita en sumario. La pregunta es, ¿y para el resto de casos laborales? Un despido intempestivo para alguien que no esté en ese estado que la norma del numeral 8 nos dice, ¿qué pasa? Entonces utilizamos el numeral 1 y decimos, debe estar en la ley, voy a ver el Código del Trabajo. En el Código del Trabajo, todos los asuntos de reclamos laborales en el ámbito judicial son trámite sumario. ¿Pero por qué? Porque dice en el Código Laboral. ¿Y por qué entra en el COGEP? Por este numeral 1 del 332. Este dice las ordenadas por la ley. ¿En cuál ley? En el Código del Trabajo. Las ordenadas por la ley, ¿en qué ley? Materia de inquilinato, en la ley de inquilinato. Entonces, a veces no está aquí en el COGEP, en muchos casos, pero está en leyes especiales. Entonces, por eso está el numeral 1 del 332. Ahora sí, en todo lo demás, el 332 es facilito porque nos dice en el numeral 2 qué cosas nomás se reclaman en procedimiento sumario.
Y en el numeral 2 nos dice claramente las acciones posesorias especiales, las acciones de obra nueva, la constitución, modificación, el tema de servidumbres, que hace un rato les hablaba, como en el caso primero que dijimos, ¿no es cierto? Yo voy a descubrir si no hay una servidumbre en procedimiento ordinario. No, pues, miren lo que está aquí, en el numeral 2 del 332. Se reclama en procedimiento sumario. El acto colusorio se tramita en procedimiento ordinario. Entonces, les hago una explicación. Usted, para el ordinario, puede encontrar actos colusorios en casi todas estas instituciones, en las acciones posesorias, en las servidumbres, en la anticresis, en la demarcación de linderos, en despojos, en expropiaciones, etcétera. Puede encontrar usted actos colusorios. Pero cuando se trata de verificar si hay un acto colusorio, todo es trámite ordinario. Pero si yo voy a reclamar una servidumbre, o si yo voy a reclamar por una demarcación de linderos, o si voy a reclamar un acto posesorio, ese es trámite sumario. Entonces, que no se confunda, porque a veces estas instituciones están tanto en el ordinario cuanto en el sumario. Si uno dice, cuando es acto colusorio, ordinario. Si no es acto colusorio, todo lo demás reclamas en sumario. Esa es la idea que usted debe tener. Luego tenemos asimismo la determinación en tema de alimentos. Todo lo que es materia de alimentos de acuerdo con el código de la niñez y adolescencia es trámite sumario. Hay trámites especiales en el código de la niñez y adolescencia, como por ejemplo la adopción. Eso es un trámite muy especial que no tiene nada que ver con el trámite sumario. Pero cuando se tiene que ver con asuntos de judicialización en materia de alimentos, en materia de tenencia, en materia de rebajas, en materia de aumentos, todo eso es trámite sumario. Es decir, de una sola audiencia, un trámite rápido, pero sigue siendo proceso de conocimiento. Bien, entonces, así tenemos para varias cosas del procedimiento sumario, como por ejemplo en el tema de las controversias de facturas, ¿no? De bienes y servicios. Esta es parte de la ley reformatoria, porque antes las facturas no estaban ni aquí ni allá, es decir, a veces demandaban en el monitorio, pero cuando era menor a 50 salarios básicos unificados, el tema de facturas. O si no, como ya no había, superaban los montos en el tema monitorio, todos tenían que irse a la vía ordinaria. Entonces, el legislador se dio cuenta que no legisló bien el tema, porque no se olviden que las facturas es un acto de comercio. Y como es un acto de comercio, artículo 3 del Código de Comercio, debe estar en los actos de comercio. Y los actos de comercio obedecen a un tema sumario. Y por esa razón es que se trasladó. Ahora se impuso a través de lo que ustedes encuentran en el tema del numeral 6 del artículo 332, que el cobro de facturas se realiza por trámite sumario. Esto es desde la ley reformatoria, porque antes estaba desierto esa posibilidad de cobro, ¿no? Las controversias relativas a las incapacidades, declaratorias de interdicción, de guardas, que habla el Código Civil para declarar incapaz a alguien cuando es un interdicto, por ejemplo, se lo hace por la vía sumaria. Y obvio, tengo que nombrarle un curador por la vía sumaria. Entonces, estos elementos, como por ejemplo las controversias, ya habíamos hablado las controversias relativas en materia laboral en estos 3 asuntos especiales con el numeral 8, ya quedamos claros respecto de las controversias sobre despidos intempestivos de mujeres embarazadas, en estado de lactancia, y de los dirigentes sindicales también. Entonces, aquí esas controversias son por la vía sumaria. Y finalmente, pues tenemos... Y finalmente tenemos la expropiación, ¿sí? Que es un tema ahora que ya está en la parte contenciosa administrativa, la expropiación de bienes. Ustedes saben muy bien que el Estado, cuando se aficiona de un bien particular,
pues tiene que seguir un trámite administrativo, ¿sí? Para establecer la utilidad del bien inmueble y pagar un justo precio, pero cuando no se pague el justo precio y el dueño no quiere arreglar por el precio que le pone en el Estado, hay que seguir un proceso de expropiación. Este proceso de expropiación se tramita por la vía sumaria. Y finalmente, la partición voluntaria, o la partición no voluntaria, porque la partición voluntaria es trámite voluntario. La partición estaba solo en el trámite voluntario y con la ley reformatoria tuvieron que sacarle para ponerle en el sitio que debe estar. ¿Por qué? Porque la partición, cuando no es voluntaria, cuando tengo que demandar, tiene que ir por la vía sumaria. No se olviden que la partición existe en vía sucesoria cuando fallece una persona y se van a partir bienes de los herederos. Y también existe una partición, pero que es llamada de otra manera, que se llama la liquidación de la sociedad conyugal, es decir, la partición de los bienes conyugales. Pero a eso lo llamamos liquidación. Esta se parece a una empresa, a una compañía, a una sociedad, porque cuando hablamos en materia societaria, hablamos de una liquidación cuando vamos a partir los bienes de una empresa. Entonces, el matrimonio se lo asemeja a esta liquidación y por eso no se llama partición, pero tiene otro nombre, se llama liquidación de la sociedad conyugal. Estos, en definitiva, son los trámites que la ley nos consigna para saber en estos casos si es trámite sumario o no lo es. Así que usted en el 332 tiene todos los elementos para poder verificar que se trata de un trámite sumario, estos actos para demandar. Obviamente, en la próxima oportunidad que tengamos, hablamos de la norma del artículo 333, en donde vamos a ver el procedimiento y vamos a ver la audiencia chiquita única, ¿no? Esa, lo aprendemos y lo van a discernir muy fácilmente porque es unir todo lo que hacemos en el ordinario y lo hacemos en una sola, chiquita. De tal suerte que el que sabe ordinario, ya para llegar a estas audiencias pequeñitas, no tiene ningún problema. Entonces, les dejo, tenemos clases con ustedes, ¿cuándo? El viernes, doctor. Viernes, doctor. El día viernes en 1 hora no vamos a hacer clase, pero vamos a ver si alcanzamos, si nos resultan cortas las audiencias, hacemos 2 en una sola hora y obviamente trataremos de hacer observaciones más cortas si ustedes no me dan suficiente motivo. Entonces, las observaciones dependen de cuán programado y bien hecho está su trabajo. Les veo la próxima clase. Una feliz noche. Gracias, doctor. Igualmente, doctor, muchas gracias. Hasta el viernes, doctor. Doctor. Ya sé. Gracias, compañeros. Tuvieron bien esas audiencias. Nunca supe qué nos dijo, qué nos corrigió. De ley. ¿Qué tal? Estuvo súper bien la de ustedes. No, faltó un detalle, faltó. Pero bueno, en todo caso. Faltaba, pero estuvo bastante bien. Felicitaciones, chicos. Gracias, campeón. Bueno, nos vemos. Ya, compas, nos vemos.